Bien, sigo. Bien, entonces para comprender la teología, la liturgia, la espiritualidad y esencialmente la cristología, utilizamos el griego. Este glosario presenta entonces una selección básica de estos términos esenciales. ¿Ya? Algunos términos fundamentales. ¿Ya? La definición de ortodoxia. Ortodoxia significa recta creencia y hace referencia a la fe que se considera directamente heredada de la Iglesia apostólica. Este término representa la fidelidad a las enseñanzas y tradiciones originales del cristianismo. Esta es una palabra que solemos usar mucho, ¿cierto? Decimos, no, esta enseñanza no es ortodoxa o esta enseñanza es ortodoxa. En el fondo lo que estamos diciendo es que es una recta creencia, una creencia propia de la iglesia, propia de la tradición apostólica. Bien, una de las primeras palabras que puse, que es bastante polémica y que ha creado mucho debate, sobre todo en estos tiempos más contemporáneos, es Theotokos. Bueno, Theotokos significa literalmente paridora de Dios o también se adapta a hablar de Madre de Dios, es un título para María. ¿Ya? Este concepto fue afirmado en el Concilio de Éfeso en el 431 después de Cristo, subrayando la divinidad de Jesucristo y su humanidad a través de María su madre. Quiero subrayar aquí un error que se comete a veces con Teotocos y que Teotocos es dogma, pero es dogma mariano para la Iglesia Católica. Para nosotros como protestantes, Teotocos no es dogma, sino que es un título para uso cristológico para el dogma de Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, es decir, para afirmar su doble naturaleza. Pero Teotocos en sí mismo no es un dogma para nosotros, pero sí es un título apologético para defender la doble naturaleza de Cristo. ¿Ya? Así que cuando hablamos de Teotocos, eh, es totalmente ortodoxo hablar de María como paridora de Dios, como madre de Dios o como Teotocos. ¿Ya? No vamos a entrar ahora en la controversia de Teotocos, ya estamos solo hablando de la terminología. Y vamos a empezar ahora con otros temas. El primer término, uno de los más importantes en griego, Christos, ¿cierto? Que lo utiliza mucho principalmente en el Nuevo Testamento y que es el ungido en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Christos, está escrito en griego, que se traduce como el ungido, es un título mesiánico que se aplica a Jesucristo. ¿Ya? Reconoce a Jesús como el Salvador, quien cumple las profecías del Antiguo Testamento sobre la llegada de un Mesías. ¿Ya? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento podemos hablar de Cristo, ¿ya? Como el ungido. Eh, hay algunos ungidos en el Antiguo Testamento también, como Moisés, por ejemplo, que es un tipo de Mesías, pero esencialmente Cristo se usa solo para Jesús, ¿no? En el Nuevo Testamento. Luego tenemos este otro concepto que es anástasis. Anástasis se refiere a la resurrección, ¿ya? Un pilar central de la fe ortodoxa que celebra la victoria de Cristo sobre la muerte. Este evento fundamental es celebrado especialmente durante la Pascua. Y hablamos mucho en ese periodo, se habla mucho de anástasis. Si lo han leído, escuchado por ahí, ya saben que es la resurrección. ¿Ya? Luego tenemos doxa. Doxa se traduce como gloria y en el contexto ortodoxo se refiere a la manifestación visible de la presencia divina. ¿Ya? Este término expresa cómo la gloria de Dios se revela a través de sus acciones y su gracia en el mundo, reflejando la magnificencia de su ser. ¿Ya? Es como, ¿recuerdan ustedes cuando Moisés va bajando el monte con las tablas de la ley? Y él vio y se siente esta gloria. Esto también es un poco doxa. La gloria también de la transfiguración, podemos hablar del doxa, de Cristo viendo su gloria. Y luego tenemos koinonía, aquí lo vamos a ver solo, yo creo que esta es una de las palabras tal vez más conocidas, solemos usarla nosotros mucho en la iglesia cuando vamos a tener como una reunión o algo, hablamos, vamos a hacer koinonía con los hermanos, que básicamente es comunión. Implica la relación íntima entre los fieles y Dios, así como entre los miembros de la iglesia. Esta unión se vive a través de la participación de los sacramentos, especialmente la Eucaristía o la Santa Cena, eh, reforzando así la comunidad de la fe. ¿Ya? Hacemos especialmente koinonía, comunión, cuando recibimos la Santa Cena, porque es una comunión íntima, espiritual con la iglesia y con Cristo. Así que ese es el momento máximo de koinonía. ¿Ya? Y vamos a ver ahora algunos términos cristológicos. Uno de los primeros, logos, también que es bastante usada. ¿Levantaron la mano? ¿Están entrando? Están entrando. Ah, ok. Bien.
Logos, entonces, palabra, significa palabra, verbo, se refiere a la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, Jesucristo, quien existía eternamente como el Padre, con el Padre, no como el Padre, está sonando unicitario, eternamente con el Padre y se hizo carne, ya, la encarnación para nuestra salvación, Juan 1, 1 al 14. Esta palabra logos fue utilizada mucho en la apología, los padres apologistas especialmente. Y Juan es quien primero lo empieza a usar en el Nuevo Testamento y, y tiene directa relación a reconocer a Jesús como Dios. Así que es una de las mayores defensas contra arrianos, unicitarios también, y especialmente contra aquellos que niegan la deidad del Hijo, Logos. Luego tenemos hipóstasis. Hipóstasis es básicamente persona, significa un ser, una persona. El término fundamental para entender que en la Trinidad hay tres personas, o hipóstasis, distintas pero una sola esencia, que es ousia. ¿Ya? Y que en Jesucristo hay una persona, la del Logo Divino, que une las dos naturalezas, en el caso de Cristo. ¿Ya? Luego tenemos ousia, que significa esencia, Pero, sustancia. Sí, perdón, sí. solo una breve corrección, es usia, es que en el Ah, perdón. griego Sí, ou se pronuncia como una U. Ya. ya. Gracias. ¿Cómo se pronuncia? Usia Usia. Bien. o usía. Usía. Esencial, sustancia, se refiere al ser fundamental. Cristo posee plenamente la esencia divina, compartida con el Padre y el Espíritu, y la esencia humana, compartida solo con nosotros, ¿ya? Sin mezcla ni confusión. ¿Ya? Así cuando hablamos de usía, hablamos entonces de la esencia, de la sustancia. Luego tenemos la palabra physis, naturaleza. Cristo tiene dos naturalezas completas, una divina y una humana. La ortodoxia afirma que estas dos naturalezas están unidas en la única persona de Cristo, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. Y ahí hablamos de physis. Luego hablamos de la teosis. ¿Les son familiares estos términos o es como muy nuevo para algunos? ¿Ya? Bueno, después lo conversamos. Teosis es la edificación. Miren, la teosis se ve principalmente en las iglesias ortodoxas. En el protestantismo no lo usamos tanto, pero aparecen en muchos de los textos de estudio. Por eso que me pareció importante agregarla. ¿Ya? Deificación y divinación. Nosotros en el protestantismo, la teosis o deificación es un término que, aunque no se usa con tanta frecuencia como en la teología ortodoxa oriental, puede entenderse como la transformación espiritual y el crecimiento en la semejanza con Dios a través del Espíritu Santo. En esencia es el proceso de acercarse a Dios y compartir en su naturaleza divina, aunque sin convertirse en Dios mismo, ¿ya? Porque en la ortodoxia, en la iglesia ortodoxa oriental, se habla de la deificación como el hombre endiosándose, pero no es que se haga Dios, sino que comienza a compartir a través del Espíritu Santo un poco esta naturaleza divina. Es porque Dios viene a habitar en nosotros a través del Espíritu Santo. Podríamos decir que la teosis aplicaría cuando nos convertimos y el Espíritu Santo entra en nosotros y nos sella. ¿Ya? Ahí podríamos hablar de teosis. ¿Ya? Otro término, la kenosis o kenosis, vaciamiento, ¿cierto? El despojamiento. Se refiere al acto de Cristo de despojarse a sí mismo, como Filipenses 2:7, al tomar forma humana, ocultando voluntariamente su gloria divina y aceptando las limitaciones humanas. Ahí hablamos de kenosis. ¿Ya? Este vaciamiento de Dios. A veces para algunas personas es difícil entender la kenosis porque algunos piensan que Jesús deja de ser Dios, ¿ya? O que este despojamiento es dejar totalmente su divinidad. Pero la enseñanza ortodoxa del cristianismo no nos enseña eso. Nos enseña que se anonada, como dice la Biblia, se anonada a sí mismo, es decir, al tomar esta forma de siervo, forma humana, al hacerse hombre, plenamente hombre, eh, él se limita a sí mismo siendo Dios y siguiendo solamente su forma y su esencia humana, ¿ya? Su naturaleza humana. ¿Puedes salirme un ratito para que conversemos? Si alguien tiene, todavía quedan algunos términos más, pero
para si alguien tiene alguna pregunta o duda o alguna acotación o algo que quiera aportarnos. ¿Estamos Solo todos bien? recordar que kenosis no significa que se vacía la deidad, Claro. que de pronto algunos lo llegan a interpretar de esa forma, ¿no? Sí, 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 es lo que les decía recién, que, que dice aquí. Aquí ya no se va a hacer desde que seguimos bien, bien, sí. Y sí, tienes razón, Arlington. A veces la quinosis es difícil de entenderlos para algunos porque tiene ciertos conceptos teológicos que pueden ser difíciles de comprender, sobre todo cuando uno está acostumbrado solo a la lectura de la Biblia, sin profundizar tanto en la teología. Y es por eso que es importante conocer un poco la terminología y saber a qué se está refiriendo realmente, por qué usar estos términos en particular, ¿cierto? Claro, Anderson, sí. Sí, no es que se deja de ser Dios. No, no, no nos vamos a ser ni avianitas, ni gnósticos, ni nada parecido. Bien. ¿Nadie más? ¿Preguntas, no? Bien, estos también son sencillos, así que no creo que tengan Hay una tanto. pregunta en el chat. ¿Sí? ¿Podríamos decir que Dios redujo su poder? Eh, Cruz López Moisés Elías. ¿Podríamos decir que Dios redujo su poder entonces? ¿Quieres responder tú? Y la otra pregunta es, como quien dice, ¿dejó de ser omnipotente voluntariamente? No, No, no. Claro, no, Jesús nunca deja de ser omnipotente, sino que podríamos decir que no usa su poder, pero no deja de serlo. ¿Ya? Eso es autolimitarse, es decir, yo puedo hacerlo, pero no lo voy a hacer porque Él se sujetó en todo al Padre, en todo, como siervo. Él tomó forma de siervo siendo Dios. ¿Mm? hay una mano levantada. ¿Enrique? ¿Sí? Sí, Teotocos es una, o sea, se entiende, pero a nivel pente es una palabra que levanta chispas Sí, lo terriblemente, sé. en el sentido de que una vez que uno entra a debate con algún católico y nos lleva a esta postura que nosotros sabemos que es así, pero a ese nivel, a nivel pente, no se nos adiestra para poderla corregir. Entonces, en ese Claro. momento te agarran y ¿cómo se llama? Casi, casi te evangelizan ellos a ti. Claro, y yo diría que no solo a nivel pentecostal, ¿ah? Yo diría que es bastante común en la mayoría de iglesias, sobre todo iglesias de corte congregacional, en la iglesia bautista igual sucede bastante. De hecho, vimos lo que sucedió, ¿se acuerdan que hubo una polémica con Miguel Núñez, que también tuvo esta como una postura que sonó un poco ortodoxa? Y claro, el Teotoco siempre ha traído dificultades, pero yo pienso que es un poco más de prejuicio, por esto de no parecernos en nada al catolicismo romano, que negamos algunas cosas fundamentales. Lo que, lo que sí a mí me sirvió mucho cuando comencé a estudiar más el término, es decir, bueno, Teotocos se enmarca dentro de un tiempo histórico, ¿no? Dentro de un contexto en el cual se necesitó, pero ya no se necesita porque la ortodoxia ya está planteada, o sea, ya la cristología ya está definida, ya no necesitamos el término Teotocos como se necesitó en Éfeso o anterior a Éfeso. Entonces, ¿aceptamos el título Teotocos? Sí, lo aceptamos en su marco histórico, es decir, lo usamos como título apologético para defender y para resaltar la doble naturaleza de Cristo. En ese marco histórico solamente lo aceptamos. No lo aceptamos en lo que sucede con el cristianismo posterior a Éfeso, ¿no? Sobre exaltación de la figura de María, nosotros ya no aceptamos eso. Lo aceptamos como título para uso cristológico solamente. Y yo lo limitaría así, aunque muchos dicen, no, pero también los reformadores lo aceptaron, resaltar la figura de María. Pero para nosotros principalmente es de uso apologético. Eh, yo no creo que se iría más allá de eso. ¿Qué dices, qué? Que dice, ¿cómo respondemos al viejo argumento de que estamos metiendo filosofía al cristianismo usando terminología pagana? Ándale.
Em, bueno, tan pagana como podría ser usar términos hebreos que son parte de las lenguas semitas de todos los pueblos del Medio Oriente, ¿no? Em, yo creo que se puede responder en relación a la cultura en la cual se desarrolló el cristianismo. El cristianismo se desarrolla en medio de la cultura griega principalmente, greco-romana, y, y la cultura no es pagana en sí misma, sino que es lo que realiza el hombre en la cultura lo que la hace pagana o con la filosofía, ¿cierto? Mm, yo creo que estas son más como prejuicios en base al desconocimiento. Claro, exacto, tan pagana como esa guitarra eléctrica, batería en el altar, Quiero como la agregar, ropa que usamos. ¿Arlington? el, el idioma hebreo está lleno de términos que eran paganos. Por ejemplo, el sol le dicen Shemesh y era un dios, así le llamaban, los babilonios le llamaban al dios sol, le llamaban Shemesh. Claro. O sea, el mismo nombre y una cantidad de términos que uno no, ni Y se da así es. cuenta. Y desde el principio. Incluso, por ejemplo, hay muchos nombres judíos, especialmente en la Biblia, que tienen a él, por ejemplo, que es un dios semita, ¿cierto? Él, Daniel, Ezequiel, y y así podríamos hablar más. Entonces, realmente no, la cultura o el uso de ciertas cosas o de algunos factores culturales que nos pudieran parecer paganos, no limitan la espiritualidad ni limitan el conocimiento acerca de Dios. Dios puede permitirnos usar ciertas herramientas de nuestro entorno, pero con una aplicación en base a la revelación que Él tiene de nosotros. Recordemos que Dios es el Dios de la historia, por lo tanto el Señor puede utilizar cualquier herramienta de nuestro entorno. Nosotros ahora hablamos en español, usamos terminología y nuestra terminología y pensamiento, podríamos decir, totalmente secular, como es el método histórico, el método científico. Nosotros pensamos en términos positivistas y ya no pensamos como el hombre antiguo ni como el hombre del siglo I. Así que en ese sentido, todos seríamos paganos en todo. Culpa que escribí. Cruz Moisés dice, se puede entender tentado de dos maneras. Uno, tentado en el sentido en que uno se siente atraído o que puede caer en tentación. Por ejemplo, si yo tengo hambre y me ofrecen comida, pero estoy en ayuno, eso es ser tentado, sí, porque tengo tremenda, claro, tentado en el sentido de que te intentan tentar, pero no te sientes atraído. Por ejemplo, cuando intentan comprarte un secreto, pero realmente no te atrae el dinero, ¿ya? Ahí eres tentado, aunque no sientas atracción por la recompensa. ¿Ocurre algo así? Sí, yo sé que el otro día estuvimos hablando un poco de eso, ¿no? No sé si meterme ahí, pero en la ortodoxia nosotros hablamos de la impecabilidad de Cristo. Eso significa que Cristo, siendo plenamente humano y siendo un ser libre, a diferencia de Adán después de la caída, aún así Jesús no pudo haber pecado. Jesús no pudo haber pecado, porque también era Dios. Entonces está fuera de su naturaleza. Eh, sí, Jesús no pudo haber pecado, aunque a veces por ahí hubieron unas confusiones. Yo vi en un libro alguien que dijo otra cosa, pero la ortodoxia cristiana nos enseña que no, Cristo no pudo haber pecado. Pues si quieren les puedo compartir algo más de eso, ¿ya? Claro, pero claro, aunque Satanás intente aunque Satanás intente vencer a Dios, em, el- no existe esa dualidad de dos poderes o dos luchas, dos fuerzas iguales luchando uno contra el otro. Eso no existe. ¿Ya? Eso también es un tipo de herejía, no me recuerdo cómo se llama ahora, pero eso también es un tipo de herejía. Manicaísmo, ¿no? Es el maniqueísmo, gracias Arlenta. El maniqueísmo, claro, no son dos fuerzas iguales empujando una contra la otra, sino que Dios es el soberano y aún Satanás está limitado por Dios. Así que no existe eso de dos fuerzas iguales luchando una contra el otro. Satanás actúa lo que Dios le permite actuar, simplemente. ¿Ya? Otra pregunta, Gabriel, ¿qué dice? Max, sí, después vamos a hablar de eso que conversamos recién. Gabriel dice, la unión hipostática sigue intacta y fuerte. Claro, así es. Una vez que Jesús es encarnado,
que se encarna en el vientre de María, permanece así. Aún después de su reacción, aún en el cielo, Cristo sigue teniendo doble naturaleza. Así que sí. Ah, sí, claro, sí, sí, Moisés, en términos de su rebeldía, sí, sí tienes razón en eso. Bien, vamos a seguir porque, para terminar y darle lugar a Arlen. Bien, quedamos aquí en la kenosis. Vemos el logo. Bien, kenosis. Otro término es el teántropos. Este término es súper usado cada vez que nosotros leemos cualquier tratado de teología y especialmente de cristología, siempre vamos a hablar de teántropos, ¿ya? Que es Dios hombre. El término descriptivo para Jesucristo, enfatizando que Él es una única persona que es, al mismo tiempo, ¿ya? Él es una sola persona, pero al mismo tiempo es Dios, es plenamente Dios y plenamente hombre. O como dice el credo, verdadero Dios, verdadero hombre. ¿Ya? Y Él, solo Jesucristo, es el único teántropos, ¿ya? El único. Y como decíamos recién, por la unión hipostática, sigue manteniendo esta condición aún en el cielo. Jesús sigue siendo Dios y hombre, aún hoy en día. Como dijeron los ángeles, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto ir. Así que la Biblia nos da muchos versículos y nos da respaldo para creer que Jesús sigue siendo una persona teantrópica. Luego tenemos Pantocrator. Esto me suena como a Harry Potter, ¿no? Pantocrator, todopoderoso, gobernante de todo, eso significa. Título que subraya la soberanía divina de Cristo, sobre todo la creación y su papel como juez final. ¿Ya? Esta palabra no es tan usada. Yo la he leído más cuando hablamos, cuando estudiamos teología propia, ¿sí? Cuando hablamos especialmente de Dios Padre, ahí se usa bastante el término, todopoderoso, gobernante de todo, subrayando la soberanía divina de Cristo, ya sobre toda la creación, como nos señala Colosenses, ¿ya? Y su papel como juez final. Luego tenemos, eh, eh, ¿cómo se lee aquí, Arlington? ¿Kyrios? Kyrios. Kyrios. Señor, uno de los títulos más antiguos y fundamentales para Jesús, reconociendo su divinidad, autoridad y Señor sobre todo. ¿Ya? La palabra Señor es muy usada especialmente en la Septuaginta, que ya no usa el tetragramatón, ¿cierto? Como es traducción al griego, usa Kyrios. Y en las traducciones actuales ya no se usa Jehová en el Antiguo Testamento, sino que se sigue la tradición de la Septuaginta y también se escribe Señor. Ya no decimos Jehová es mi pastor, sino las nuevas versiones dicen el Señor es mi pastor. ¿Ya? El término Señor yo diría que es mucho más adecuado que hablar de Jehová, ya que Jehová es un híbrido producto de una mala traducción, ¿no? Mala traducción, como una mala comprensión del texto masorético. Así que Señor es como nos referimos tanto a Dios como a Jesús. ¿Ya? Y en el Nuevo Testamento especialmente Señor es Jesús. Cuando hablamos del Padre se habla más de Dios. Ya, pues esto es Kyrios entonces, la palabra en hebreo. Conclusiones. El entendimiento de los términos griegos en la ortodoxia cristiana es fundamental para apreciar la profundidad de la fe y la tradición cristiana. Cada término refleja no solo un concepto teológico, sino también una rica herencia cultural que continúa influyendo en la vida espiritual del cristianismo. A veces podríamos pensar que es como usar mucho tecnicismo, ¿cierto? Al hablar en griego, usar mucha terminología griego cuando hablamos de teología. Sin embargo, saben que eh, el uso de palabras griegas, en especial la teología, nos mantiene esto, la riqueza y la herencia cultural del cristianismo. Y es importante para mantener este lazo que mantiene la iglesia desde su inicio hasta nuestros tiempos. Por eso es importante porque nos da identidad como cristianos. Entonces, no es solamente decir, no, pero o son términos paganos, o para qué tanta vuelta, si el Señor hay que sentirlo, etcétera. Sí, al Señor hay que sentirlo,
¿cierto? Y hay que vivirlo también, hay que practicar la fe cristiana. Pero el uso tanto de estas palabras como de todos los conceptos teológicos nos ayudan a tener nuestra propia identidad como cristianos. Y por eso que es importante mantenerlos, conocerlos y usarlos. ¿Ya? Así que vamos a conversar un poquito más y luego voy a dejar a Arlington con ustedes. A ver si alguien tuvo ¿hay alguna pregunta? Quería acotar brevemente, antes de que Sí, alguien participe, que muchos de esos términos están en la Biblia. sí, así es. Es que no los conocemos. Por ejemplo, kenosis está en Sí, Filipenses 2:7, donde dice que se despojó a sí mismo. Esa palabra despojo es kenosis. sí, Entonces, después los teólogos empezaron a construir teología a partir de esas mismas palabras para explicarlas. así es. Así es, como nosotros leemos la traducción al español, nos damos cuenta que estamos usando muchas palabras griegas que están en la Biblia. ¿Hay algo en el chat? Eh, ¿Qué Gabito quieres ver arder a la gente? Septuaginta, sí. Me llama el Señor. Dígame, hermano, Moisés, ¿cuál es su pregunta? ¿La va a escribir? Muerte se entiende como, sí, sí, muerte se entiende como separación, así es. Separación del cuerpo y el espíritu. eh, la parte física con la espiritual. No, no, Jesús no separa su naturaleza carnal de la divina. Yo sé que hay muchos que piensan que es así y que cuando Jesús muere se separa, pero la unión de Cristo, la unión de la persona de Cristo, de la divinidad y el hombre, no se separa. Esa es la unión hipostática, es sin división. Lo que pasa es que tenemos que entender la muerte. ¿Quién experimenta la muerte en Cristo? La experimenta el hombre porque Dios no muere, Dios no puede morir. Entonces, no podría separarse Dios, no se separa de la naturaleza humana porque sería un tipo de muerte. Y quien se separa es la parte humana de Cristo, es quien sufre la muerte, porque solo el hombre puede sufrir la muerte. Entonces, ¿qué se separa? El espíritu humano de Cristo. Cristo tiene espíritu humano porque es verdadero hombre. Y en ese sentido, cuando Cristo muere, se separa su espíritu de su cuerpo queda en la tumba y su espíritu no, pero la naturaleza divina permanece en Cristo junto con la naturaleza humana. En este sentido, la naturaleza humana sería su espíritu, también su carne como persona, pero no hay separación de carne, de divinidad y de humanidad. Hola Cristian, llegaste un poquito atrás. Así que, claro, la hipótesis sí, sí, como dice Anderson, las hipótesis son eternas, igual que la hipótesis de la Trinidad, así es. O sea, el espíritu humano de Cristo también es Dios. Es que tenemos que pensar en Cristo hombre como una persona integral, como nosotros. Nosotros no somos solo cuerpo, la naturaleza humana no es el cuerpo. Cuando hablamos de naturaleza humana, estamos hablando de todo lo que es ser humano. El ser humano está compuesto por la parte espiritual y la parte física. Así que cuando hablamos de, además que naturaleza es un concepto abstracto para referirnos a aquello que hace que sea lo que somos. Eso es naturaleza. Es decir, yo soy lo que soy porque cumplo con ciertos requisitos para ser una persona humana. Eso, lo que me hace ser persona humana es la naturaleza, ¿ya? No es el cuerpo, ¿sí? No sería Jesús, y no sería Jesús, no escriban tanto porque se me va no sería Jesús solo plenamente Dios en el cielo, ya que allá no están autolimitados. Em, pero una cosa es cómo Jesús actúa en la tierra como siervo, y otra cosa es que luego de su resurrección, Jesús tiene un cuerpo glorificado. Él sigue siendo hombre porque sigue teniendo naturaleza humana, pero ya no está limitado a su naturaleza humana como si quiso estarlo en la tierra, ¿ya? Sino que eh, Jesús ahora él está ejerciendo su gloria, está en su gloria, entonces él sigue siendo Dios sin perder su naturaleza humana, pero él ya no está limitado como lo estuvo mientras tuvo su ministerio en la tierra.
porque recordemos que luego de su resurrección, Jesucristo fue glorificado. ¿Ya? Así que el primogénito de los muertos, ¿sí? Se podría decir entonces que la naturaleza de Jesús es teántropos. Tiene doble naturaleza. Y al tener doble naturaleza hace que sea teántropos. Dios y hombre. ¿Sí? Eso, sí, bien. Bien, hermano, qué bueno. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Ah, Gabriel, disculpa, no te leí. Dice, así como Dios y hombre es un solo Cristo. Claro, así es. Sí, sí, hermano Moisés, sí, es un poco compleja la cristología. Por eso yo había propuesto a ver si la estudiábamos un poquito, pero ganó que estudiáramos un poco de patrística, pero la podemos retomar después. Sí, después podemos retomarlo después que estudiemos un poco patrística. Yo creo que patrística vamos a demorar unos 2 meses, 2, 3 meses, y después podríamos estudiar cristología. ¿Sí? Pero igual pueden hacer preguntas en el grupo, podemos conversarlo, podemos invitar a alguien algún día si están interesados. En términos generales, la patrística son todos los escritos de los, podríamos decir, de los discípulos de los apóstoles, ¿ya? Especialmente todos los que estuvieron involucrados en defender la fe, en seguir construyendo la teología, especialmente los discípulos de los apóstoles, cuando hablamos de patrística, especialmente de los padres premicenos, ahí estamos hablando de todos esos escritos, cómo se desarrolló el pensamiento cristiano de los primeros siglos. Eso es patrística, claro. Hola Will, bienvenido. ¿Sí? ¿Quieres ver la Asunción? ¿Qué Asunción la de María? Bueno, es que la Asunción de María, en la patrística nunca habla de la Asunción de María, es bastante posterior, es después del siglo IV. Así que es difícil que lo podamos hablar. Bien, ¿alguien más tiene la última pregunta para dejar con ustedes a Arlington? ¿No? Bien, muchas gracias. Entonces terminamos esta parte de los conceptos teológicos. Después cualquier cosa pueden escribirlo ahí en el grupo, en cualquiera de los dos grupos, si tienen dudas. Así que te dejo, Arlington, con lo siguiente, que es hermenéutica. Gracias. Buenas noches. Voy a compartir pantalla. Em, Me avisan si ya están viendo la pantalla compartida. No mi cámara, sino la presentación de que dice hermenéutica. ¿Ya lo ven? Sí se ve, sí se ve. Muy bien. Ahí se ve, hermano. Sí, muy Bueno, bien. bueno, listo. Gracias. Bueno, por la gracia de Dios, Catherine me pidió el favor de poder enseñar un poquito de esto. Pues es parte de lo que estoy aprendiendo estoy haciendo una maestría en interpretación bíblica. Entonces, parte de todo esto, yo veo exégesis y he visto hermenéutica. Entonces, primero que todo, vamos a pensar qué es la hermenéutica. Vamos a definir qué es la hermenéutica. ¿Alguno de ustedes sabe quién es este personaje de la pintura? Hermes. Muy bien, muy bien. No sé, no estoy viendo quién está respondiendo, pero, y no estoy viendo tampoco los mensajes del chat porque estoy viendo la pantalla, pero efectivamente, este es el dios Hermes o Mercurio. ¿Y alguien sabe cuál era la función de sí, de este dios? ¿Quién era? ¿Qué hacía Hermes? El Dios mensajero, dice Paola. El diez mensajero, exactamente. Desde ahí viene el término hermenéutica de Hermes, tiene que ver con comunicar, el que comunicaba el mensaje de los dioses. Entonces, ¿qué es la hermenéutica? La hermenéutica es el estudio del significado, ¿vale? Lo que o lo que se va a estudiar, o el que va a estudiar la hermenéutica es el estudio del significado. Ahora, si usted toma un libro escrito antes de los 70,
sobre hermenéutica de la década de los 70 del siglo XX. Principalmente, hermenéutica va a ser el estudio de reglas o principios de interpretación. ¿Sí? ¿Alguien ha escuchado acerca de reglas o principios de interpretación bíblica? ¿Alguno que quiera dar alguno que recuerde algún ejemplo? Una regla o principio de interpretación bíblica. La Biblia se interpreta a sí misma. Ok, la Biblia se interpreta de sí misma. Por si acaso no estoy leyendo el chat, si alguien escribe alguien en el chat, No, si por alguien favor, escribe, yo te lo leo. eso, gracias. Ese es un buen ejemplo, la Biblia se interpreta a sí misma. Otra Las regla, ¿sí? figuras retóricas. Ajá, ¿cómo sería un ejemplo de regla o principio con figuras retóricas? Una hipérbole. Sí, pero como la regla o el principio, ¿cuál sería? Por ejemplo, digamos, hay que interpretar de acuerdo a los géneros literarios, quizás, o a las Ujú. figuras. Ese sería el Eh, contexto literario, básicamente. Ujú. O, por ejemplo, ¿alguien ha escuchado esto? Hay que interpretar un pasaje oscuro a la luz de un pasaje claro. Aquí Esos son, están escribiendo, Anderson dice formas literarias, contexto. Max dice un texto no anula otro texto. bueno, esos son ejemplos de reglas o principios de interpretación. Y eso era, digamos, lo que se entendía por hermenéutica, digamos, antes de los 70. Pero actualmente las tendencias recientes ya no se habla en ese sentido, sino que ahora el significado es mucho más amplio, ¿sí? Ahora se habla del estudio de todas las influencias en la interpretación, ¿bien? El estudio de todas las influencias en la interpretación. Es decir, todo es interpretación. Todo es interpretación. Por ejemplo, si alguien te habla, si tu esposo o tu esposa te habla, quienes son casados o quienes tienen pareja, puede decirle la misma cosa, pero no es verdad que si lo dice en un tono o si se lo dice en otro, comunica algo diferente. Es decir, que no es solamente un asunto de palabras, no es un asunto solamente de conceptos, de verdades. Es que todas las cosas, todo, hasta el tono de voz, hasta la situación en la que se encuentra, la razón por la cual alguien dijo algo, todo afecta la interpretación. Entonces, la hermenéutica es el estudio del significado y que estudia todas las influencias en la interpretación. Ahora vamos a hacer un ejercicio muy interesante. ¿Alguien sabe o conoce cómo se llama este cuadro? El grito. El grito, muy bien. ¿Y alguien sabe quién es el autor de este cuadro? ¿Quién fue el pintor? Bueno, no hay respuesta. Aquí está. Edvard Munch. El grito, Edvard Munch. Y podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué significa este cuadro? ¿Qué significa este cuadro? Y para eso, entonces, yo quiero que ustedes sean muy participativos y me ayuden. Nos vamos a responder algunas preguntas para ver qué significa este cuadro. La primera pregunta que quiero hacerles es, cuando ustedes ven ese cuadro, ¿qué es lo primero que piensan cuando lo ven? ¿Qué es lo primero que viene a su mente? No importa lo que sea, lo que piensa, lo que siente, lo que ve, lo que se acuerde. ¿Quién quiere decirme algo? ¿Quién me quiere dar una respuesta? ¿Qué Horror. piensa? Desesperación, ¿no? Desesperación, angustia. Y desesperación, angustia, ¿qué más? Amenaza, ayuda, ansiedad, dicen en el chat. Horror. ¿Con qué lo Dice, relacionan? Bueno, Agonía, por pues ansiedad, ejemplo, también. dice, Una crisis. ok,
El alma. Versión de la realidad. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer otra pregunta. Esta pregunta, muy importante. O sea, una serie de preguntas. ¿Qué siente al verla? ¿Le gusta? ¿No le gusta? Al ver esta pintura, ¿le lleva a reflexionar en algo actual o algo que usted está viviendo? Respuestas. ¿Qué sienten? Pues ¿Qué les gusta? ¿No les gusta? a mí sí me gusta porque muestra, bueno, no sé lo que significará, pero en lo personal yo pienso esto. Em, quizás algo tal vez se puede ser, ya que como Occidente se está pudriendo y a veces uno no, como que uno no sabe qué hacer, entonces la reacción Ujú. típica es esa. Si Bien, fuese gracias. yo, imagino que me están dando una muy mala noticia. Ok. ¿Lo relaciona de pronto con algo actual, algo que está viviendo? ¿Qué sentimientos le trae usted a su mente? Bueno, ya eso la respondieron en la primera pregunta, ¿no? Ansiedad. ¿Qué más? Miedo, Decepción, estrés. decepción puede ser igual. Bueno, bien. Ahora vamos a responder otra clase de preguntas. Este es un tipo de preguntas que nos hacemos al ver esta pintura, pero vamos a hacer otro tipo de preguntas. ¿Qué observa de las líneas, de los trazos, de los colores, de las formas? Trate de ser objetivo. Aquí ya no vamos a responder si le gusta o no le gusta, lo que usted siente, sino qué observa. Que son colores muy opacos, básicamente. Opacos. ¿Cómo? Opacos, o sea, ¿Cómo es un porque, color triste? claro, Objetivamente. tristes. ¿Qué es un color triste objetivamente? Un color frío o desaturado. Porque, o sea, noten que esa respuesta tiene que ver más con el primer tipo de preguntas, los que están en rojo. Porque al hablar de tristeza estamos hablando de una emoción, algo que se siente. Pero la tristeza no es un color, o la tristeza no es una forma, no es una línea, ¿verdad? Entonces me equivoqué, son colores como apagados. Ajá, bueno, eso es más objetivo. ¿Qué más? Se ve caos. Caos, ese es otro concepto abstracto, pero no es un concepto objetivo. Por ejemplo, se Tiene ven, perspectiva, tiene Son, perdón, son perspectiva la apagados imagen. son apagados que no tienen nada que ver con la pintura. por ejemplo, noten que las líneas, casi no hay Tiene líneas rectas, perspectiva y ¿verdad? ondulaciones. Más Son bien, sí, No, son onduladas. no está muy definido la pintura, está muy, vamos a decir, no sé si decir la palabra rústica, no hecho de una manera nítida, sino muy, ah, no sé la palabra que usar, pero no está, está como muy así, como si fuera, como si lo estuviera haciendo de mala forma, ¿no? Ajá, y noten que, por ejemplo, si ustedes ven a la derecha, esa parte como blanca, como que está distorsionado por, por el grito, o sea, por la persona, ¿no? Como que la persona distorsiona los colores y las formas sobre todo, ¿no? Bueno, ese tipo de preguntas que acabamos de Como, ver, como qué quiere decir, como caos o algo así. pero caos, nuevamente, caos es un concepto más abstracto. Aquí estamos tratando de observarlo objetivamente. Objetivamente es, ahí Se ve predomina, como, ¿qué tipo de tonalidades predominan? El café, el naranja, el azul, ¿verdad? se, Y se ve blanco. Son como, como los cuatro. perdón, Adri, ¿Perdón? iba a decir que se ve como que lo hicieron desesperado. Sí, observe que la ropa no se ve definida, no se ve claramente cómo está vestido, si tiene un pantalón o si tiene
no sé, como una sotana, yo no sé. O sea, no es clara su vestuario. Las personajes del fondo tampoco se puede ver claramente sus rostros, se ven delgados, ni se notan a veces ni sus pies. Ese tipo de preguntas que acabo de hacer son preguntas más objetivas. Sí, al hablar de caos o tristeza, que algunos respondieron acá, son más subjetivas, porque ya tiene que ver con lo que usted siente, con lo que usted, eh, digamos, con emociones, pero no son preguntas objetivas. Pero pasemos a un tercer tipo de preguntas y es las que están en color blanco. ¿Qué piensa que el autor quería transmitir? ¿Por qué cree que la pintó? ¿Qué estaba sucediendo en su vida? ¿Qué otras corrientes artísticas existían en su tiempo y cómo está interactuando el autor con ellas? ¿Alguien de pronto sabe algo de eso? ¿Algo de la historia de lo que está detrás de la pintura? Yo no. Bueno, tres tipos de preguntas diferentes que nos llevan a la pregunta acerca del significado. Ahora, cuando nos preguntamos qué significa, volviendo a la primera pregunta, ¿qué significa esta pregunta? ¿Ustedes creen que alguna de estas preguntas es más importante que otra? No. Creo que es aspecto de la pintura, vaya. No se te entiende. El internet tuyo está muy inestable. La última pregunta tiene objetividad. ¿Y las demás no? Por ejemplo, si preguntamos acerca de colores, no es preguntas objetivas. Es que Pienso que son subjetivas. cada una da una perspectiva diferente de la pintura. Ah, muy bien, muy bien. Cada tipo de preguntas da una perspectiva diferente de la pintura. Entonces, dependiendo de qué estamos enfocados o qué estamos tratando de entender, vamos a hacer un tipo de preguntas diferentes al cuadro, ¿verdad? Entonces, dependiendo de nuestro enfoque, eso va a tener cierto significado, pero si pensamos digamos, más objetivamente este tipo de preguntas, ¿ustedes creen que son preguntas contradictorias o son preguntas complementarias? Para mí son preguntas complementarias porque a medida que haces cada una de ellas, te va arrojando más información de lo que realmente está transmitiendo la obra. Muy bien, muy bien. Entonces, son diferentes enfoques que complementan y entonces cuando nosotros nos preguntamos qué significa, pues depende del tipo el tipo de preguntas, o sea, de lo que queremos buscar, vamos a hacer preguntas para entender ese significado. Entonces, si nos importa solamente las emociones o nosotros mismos, nos hacemos el primer grupo de preguntas. Si queremos averiguar más objetivamente la pintura, hacemos las que están en color negro, ¿no? Y si queremos ir a lo que está detrás de la pintura, entonces nos hacemos las preguntas que están en color blanco. Le pregunté a ChatGPT, y cualquiera le puede hacer esa pregunta acerca de esta pregunta, y observen lo que me contesta. El primer tipo de pregunta tiene que ver con las que están en color negro, ¿sí? ¿Qué observa de las líneas, trazos, colores o formas? Entonces, ¿por qué es importante a nivel artístico técnico? Entonces ChatGPT nos dice, el grito es una obra fundamental que rompe con el realismo tradicional para expresar emociones intensas mediante colores vibrantes y formas distorsionadas. Técnicamente Munch utiliza líneas onduladas y colores contrastantes para crear una atmósfera de ansiedad y angustia. Esta pintura es un precursor del expresionismo, un movimiento que buscaba reflejar las emociones subjetivas en lugar de la realidad objetiva. Además, la obra usa la síntesis de la forma y el color
para impactar directamente en la sensibilidad del espectador, haciendo que la experiencia visual sea emocionalmente poderosa. Ahora, una segunda pregunta, ¿cuál es la historia detrás de la pintura? ¿Recuerdan las preguntas aquí están en color blanco? Este tipo de preguntas es la que tiene que ver con esto. Bueno, Edvard Munch pintó El Grito a finales del siglo XIX, en 1893, en un contexto en el que Europa estaba atravesando grandes cambios sociales, científicos y culturales. Durante ese tiempo el impresionismo y el simbolismo estaban en auge, pero Munch se apartó del impresionismo al enfocarse en la expresión de sentimientos internos en vez de captar la luz y el entorno externo. Munch fue influenciado por el simbolismo, que exploraba temas como la muerte, la ansiedad y la alienación, y por el movimiento romántico, que valoraba la expresión emocional. Él mismo describió la experiencia que inspiró la obra. Mientras caminaba, sintió una gran ola de ansiedad. ¿Sí ven por eso lo de la ola? Y oyó un grito infinito atravesando la naturaleza, lo que reflejó en la figura central y el cielo rojo ardiente. Así la pintura se convierte en una respuesta personal y universal a la ansiedad y la alienación moderna, anticipando el expresionismo que dominaría la escena artística en el siglo XX. Ahora, si nos vamos al primer tipo de pregunta, recuerdan que era como, ¿qué siente? ¿Qué le recuerda a usted? Eh, entonces yo le hice esta pregunta, ¿qué interpretaciones actuales se han dado a la pintura? Hoy en día el grito es interpretado como un símbolo universal del miedo, de la ansiedad y la angustia existencial. Se utiliza para representar el estrés psicológico en la vida moderna y los trastornos mentales, como la depresión y la ansiedad social. La imagen ha sido adoptada en la cultura popular para expresar el malestar emocional y el sentido de alienación que muchas personas experimentan en un mundo acelerado y cambiante. Algunos estudios recientes incluso han analizado la posible inspiración médica del rostro del personaje, sugiriendo que podría reflejar un síntoma de un trastorno neurológico o mental. En términos culturales, la obra también es vista como una crítica implícita a la industrialización y a la deshumanización. Noten que le hacemos diversos tipos de preguntas al cuadro y tenemos diversos tipos de respuestas, pero son respuestas complementarias. Y entonces esto nos lleva a lo siguiente. A veces podemos ver en estos tres tipos de, digamos, de metáforas, la forma como nosotros nos podemos acercar, por ejemplo, a un cuadro o a una pintura. El primer tipo de preguntas que yo les hice, ¿qué siente? ¿Qué le recuerda o lo relaciona con algo actual que usted está viviendo? Lo podemos ver como si fuera un espejo. Es decir, nosotros agarramos el cuadro y queremos mirarnos a nosotros mismos en ese cuadro. Entonces miramos lo que nosotros sentimos, miramos lo que nosotros vivimos, miramos lo que hoy en día causa ansiedad. ¿Se entiende? Entonces nosotros podemos, para nosotros, el significado de ese cuadro es tal cosa, es yo siento esto para nosotros. Entonces es como si nosotros agarráramos esa pintura como un espejo, ¿ya? Ahora, nosotros al hacerlas el segundo tipo de preguntas, o sea, las preguntas que tienen que ver con los colores, los trazos, las formas, es como cuando nosotros apreciamos precisamente un cuadro, o sea, uno puede apreciar de una forma objetiva figuras, colores, trazos, ¿sí? Eso es otra manera de ver un cuadro o de ver una pintura que tiene otro tipo de significado. ¿Sí? En ese momento, por ejemplo, el realismo trataba de ver la figura humana de la manera más cercana a la realidad posible, mientras que aquí no le importa al autor desfigurar toda la figura humana. No le interesan los trazos claros de una figura humana real, sino quiere comunicar otra cosa. Entonces, eso es otra manera de ver un cuadro. Pero cuando nosotros le hacemos preguntas al mismo cuadro, ¿no? Acerca de su trasfondo, acerca de por qué el autor lo quiso hacer,
acerca de qué movimientos como el expresionismo, el impresionismo, ese tipo de cosas, de por qué fue lo que inspiró al autor, es como si nosotros viéramos esa obra de arte como una ventana hacia el pasado y queremos ver la situación histórica que sucedió en el siglo XIX, por lo cual llevó al autor a pintar, a crear ese cuadro. Tienes Hasta una pregunta. adelante, sí. ¿Quién estaba levantando la mano? Yo, Bien, tiene la palabra. no, solo le quería decir que el autor que hizo el dibujo, creo que pienso que quería, ¿cómo se llama? Hacerlo de una forma más realista de lo que se mira la desesperación y todo eso. Era solo Bueno, más lo que quería. realista de pronto en cuanto a lo emocional, ¿no? En cuanto al Sí, emocional, ¿no? sí, o sea, por eso yo lo entiendo más realista porque yo pienso que es lo que siente una persona cuando suceden esas cosas, como el estrés, la ansiedad y todo eso. ¿Sí me entienden? Sí, No en forma a un dibujo, porque pues si haces un dibujo tienes que ponerle cara, no sé, boca, todo eso. Pero ya él lo transmitió de una forma más emocional, ese dibujo. sí, sí, de acuerdo. O sea, digamos, si para mí la realidad estoy pensándolo en términos de lo emocional, entonces me parece eso más realista. Ahora, si yo lo voy a ver en términos ya del trazo, de lo que es la figura humana, un rostro humano, en ese sentido no es realista, ¿verdad? ¿Algo más? ¿Alguien quería dar algún comentario? Porque estoy hablando como en abstracto porque todavía ni siquiera hemos tocado la Biblia, ¿no? Buenas noches. Sí, No encuentro la manita, pero mejor hablo de una vez. Base lo que estabas diciendo desde el principio cuando mencionaba lo de eh, el tono, ¿verdad? En que se dijeron las cosas, o en este caso que se escribieron las cosas. He entendido que, por ejemplo, el Nuevo Testamento en el griego, cuando se escribió, existe la voz media, la voz pasiva y no sé cuál es la otra que se utiliza. sí, ¿Cuál es digamos que en esto nos facilita un poco más entender, ¿verdad? Qué es lo que se está diciendo en el texto. sí, Y mi duda es, ¿en el hebreo existe este tipo de método igual o en qué se puede diferenciar para estudiarlo? sí, también. Y para allá Ujú. vamos porque en este punto lo que quiero señalarles es lo siguiente, que existen diversos niveles de significado y que dependiendo de lo que estemos buscando ver en algo, vamos a obtener diversas respuestas, tenemos que hacer diversas preguntas y precisamente se han, digamos, esto es hermenéutica. Hermenéutica es qué significa, ¿no? ¿Qué significa? Entonces, la hermenéutica no solamente es algo que aplica a los textos o a los textos bíblicos. Quería traerles también digamos, un ejemplo eh, musical, pero no sé si ya estoy compartiendo. ¿Ya lo ven? Sí, Otra vez, listo. Pero no pude, digamos, no pude hacer aquí o sea, no se puede compartir por mí el audio, entonces preferí omitirlo. Sin embargo, esto puede aplicar perfectamente para una canción. Ustedes pueden recordar alguna canción, eh, no sé, pensemos en alguna canción cristiana muy conocida, no sé, echó a la mar que nos perseguía, digamos esa canción, digamos, esa canción tendrá unos que 30, 40 años tal vez, no sé hace cuánto fue compuesta, pero nosotros podemos ver una pieza musical usando estas tres categorías de la misma forma. Por ejemplo, ¿cómo sería pensar esa canción, Echó a la mar, como un espejo? Pues, ¿qué es lo que yo siento al escuchar eso? Entonces, ¿o qué me recuerda a mí?
Por ejemplo, puede que eso me trae nostalgia del pasado, ¿sí? Porque se cantaba hace mucho tiempo, yo me acuerdo de mi niñez, cuando yo escuchaba esa canción. Entonces, ¿qué significa esa canción para mí? Pues me trae nostalgia, por ejemplo. Ese es un significado, ¿no? Ahora, si nosotros lo apreciáramos objetivamente como un cuadro, como apreciara un cuadro, entonces nosotros podemos decir, bueno, esa canción está compuesta para tales instrumentos, batería, guitarra, bajo, en la versión de no sé quién, en tal momento se grabó y tiene tal forma, entonces, ¿qué es forma musical? Entonces, digamos que tiene un coro y una estrofa, eso es algo objetivo para ver el tipo de instrumentos, la tonalidad, ¿sí? Eso es ver la pieza musical en una forma objetiva como apreciar un cuadro. Pero Tengo también, tengo la canción, ¿quieres que la ponga? si suena para Sí. todos, Es a que la ver, voy a Y no poner pon del la pausa. celular al micrófono. ajá, si quieres ponerla. O si quieres, bueno, si quieres poner la que yo traía. Esa es la que tú te. Ah, bueno. Eh, aún no suena nada. ¿No? No, no suena nada. No se oye. ¿No? Pero bueno, no importa, Ah, ok. no importa. ¿Y cómo sería apreciar, por ejemplo, esa canción eh, como una ventana al pasado? Pues ahí nos preguntaríamos, bueno, en esa época, ¿qué tipo de música estaba sonando en la música, en el mundo cristiano? ¿Quién la compuso? ¿En qué momento la compuso? ¿Por qué la compuso? Es otro tipo de preguntas. Sí, o sea, observen que para los diferentes, digamos, artes, ya sea la pintura, ya sea una canción, podemos hacernos este tipo de preguntas. Ahora, vamos a la Biblia. Entonces, les traje este ejemplo. ¿Alguien quiere leer este texto? Lucas 17, del 11 al 19. Yo lo leo. Arle. Adelante. Dice, aconteció que mientras Jesús iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en cierta aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia, y gritaron, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes, y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. Cayó sobre su rostro a los pies de Jesús y le dio gracias, y este era samaritano. Jesús le preguntó, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Entonces le dijo, levántate y vete, tu fe te ha sanado. Bueno, muchas gracias. Entonces, vamos a poner en práctica de una forma, ustedes también me pueden ayudar. Vamos a poner en práctica estos tres tipos de acercamiento o preguntas, tres tipos de preguntas que podemos hacerle al texto. Entonces, comencemos con el primer tipo de preguntas, que es, ¿cómo sería ver este texto como un espejo? Entonces, por ejemplo, cuando usted hace una lectura devocional y lee este texto en su casa, con su familia, usted en su devocional personal, normalmente usted trata de preguntarse, bueno, ¿y qué significa esto para usted? ¿Qué significa para mí? Entonces, normalmente cuando usted hace ese tipo de estudio, casi nunca eh, se va al griego o se va a buscar un comentario. De pronto puede usar quizás las notas de una Biblia de estudio, ¿sí? Y aquí lo que a usted le interesa es qué significa para usted. Esa es una manera de ver este libro, digamos, de acercarnos al texto como si fuera un espejo. Entonces, de pronto, no sé si alguien de pronto quiera compartir qué significa para usted esto, así muy brevemente, Yo, ¿sí? Muy lo que brevemente.
Lo que yo entiendo del pasaje es que hay a veces que Dios hace tantas cosas por uno y muchas veces uno no lo agradece como debería. Entonces el pasaje es más que no ser como los otros 9, sino ser justamente como la persona extranjera que fue a agradecer a los pies de Jesús. Gracias. Sí, muy bien. Esa es una manera de acercarnos a este texto, eh, pensando, digamos, en nosotros. Ahora, nosotros también podríamos decir, podríamos aplicar este texto. Cuando un predicador coge este texto y lo aplica, podría decir algo como, bueno, hoy en día el mundo está también como los leprosos, llenos y infectados completamente del pecado. Pero Jesús está aquí eh, y quiere que ustedes sean limpios. Y para ello tienen que creer en Cristo y así van a ser ustedes, así como estos leprosos pudieron ser limpios por la palabra de Jesús, ustedes también pueden ser limpios del pecado al escuchar la palabra de Él y creerla. Eso es una aplicación actual y eso también es una interpretación del texto. Noten que aquí yo no estoy pensando en el texto propiamente, no estoy pensando en lo que está detrás del texto, la cultura del texto, el autor del texto, simplemente estoy aplicando el texto a una situación actual y en cierta manera un poquito alegórica porque eh, pues la lepra estoy dándole un significado simbólico de pecado, ¿sí? Esa es una manera de ver este texto como un espejo. Ahora, ¿cómo sería ver este texto como apreciar una pintura en un cuadro? ¿Sí? ¿Cómo sería? Entonces ya tiene que ver con observar el texto simplemente como texto. Por ejemplo, nosotros, ¿qué tipo de género literario es esto? ¿O a qué género pertenece? Es un Es una, libro histórico. entonces sería como narrativa histórica. Sí, exactamente. Evangelio, hace parte de un evangelio que podría ser un género literario. Claro, no es poesía, ¿verdad? No es profecía, no es un lamento. ¿Qué más géneros podremos hacer? ¿Se entiende? Entonces, eso es ver el texto como tal. Ahora, si nosotros también podemos preguntar, analizarlo en forma narrativa. Por ejemplo, cuando vemos el versículo 11, aconteció que mientras Jesús iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, ese versículo 11, ¿qué función tiene en el texto? ¿Cuál es la función de ese versículo 11 en el texto? Dar un contexto geográfico y quizás histórico. Ok. Podríamos decir que es escenificar o preparar la escena donde sucede. Otra pregunta que podríamos hacerle al texto es, ¿cuáles son los personajes principales del texto? Pues sería Jesús y los 10 leprosos, básicamente. ¿Y quién más? Em, El samaritano, ¿verdad? sí, O sea, uno de los 10 tiene un punto principal. Son preguntas en el texto. Entonces, observen que estamos apreciando al texto. Estamos viendo, tratando de ver las funciones del texto. Podemos ir al griego y ver una palabra que significa. Podemos tratar de entender cómo está, cuál es la estructura del texto. De la estructura del texto es el versículo 11, entonces hay una significación. Después podemos ver que ven a Jesús y le gritan. Después la respuesta de Jesús. Después el samaritano que regresa y le da gracias. Después la pregunta retórica de Jesús, ¿no? Y después la conclusión que da. Entonces le dijo, levántate y fe, tu fe te ha sanado.
esas son preguntas objetivas que se hacen al texto, así como recuerdan las preguntas objetivas del color, de los trazos, de las formas o de los instrumentos en una canción. Entonces, este tipo de acercamiento son preguntas en el texto como apreciando un cuadro. Aquí no nos interesa saber yo qué siento o qué pienso o el autor, dónde estaba, quién era, digamos, el autor de Lucas, o sea, Lucas, ¿no? No hablando de los personajes aquí, sino el que escribió esto. Pero el otro tipo de preguntas que podemos hacernos son las que tienen que ver al texto como una ventana hacia el pasado. Entonces, por ejemplo, tiene que ver quién escribió esto. ¿Quién escribió, por ejemplo, el Evangelio de Lucas? ¿Quién era Lucas? Eh, ¿Por qué lo escribió? Por ejemplo, si nosotros vemos este texto, es de resaltar que para Lucas era importante mostrar que él era samaritano, ¿sí? Que él era extranjero. Y nosotros podemos empezar a pensar que quizás Lucas le escribe a Teófilo, eso lo sabemos por el inicio del Evangelio, pensando en una comunidad donde probablemente habían muchos extranjeros, o habían quizás samaritanos, no sabemos, y habían personas que necesitaban este tipo de historias acerca de Jesús para fortalecer su fe. ¿Se entienden? O sea, estamos viendo detrás del texto qué fue lo que pudo haber motivado a Lucas a incluir en este lugar este texto. Entonces, son tres tipos de preguntas que nos podemos hacer. Y a partir de eso, entonces podemos hablar de tipos de hermenéutica. Eh, y ya estamos aquí terminando. Entonces, antes de eso, no sé si es claro el tipo de acercamiento. ¿Hay preguntas o comentarios? Hay una pregunta. Sí. Dice, Anderson dice, una interpretación Pesher, biografía grecorromana, en relación al texto. No recuerdo exactamente qué es una interpretación Pesher, pero es una forma de interpretar el texto, sí, evidentemente. Creo que se refiere como al género, ¿no? No me acuerdo. Sí, se refiere al género, porque habla de biografía grecorromana. Biografía, sí. Sí, el Evangelio es un tipo de biografía grecorromana. Bueno, entonces, tipos de hermenéutica quiere decir qué tipos de significado puede tener un texto. Entonces, si nos vamos al tiempo, digamos, solamente cuando había el Antiguo Testamento, el judaísmo desarrolló dos tipos de hermenéutica, una más literal, sobre todo, digamos, en corrientes como más los escribas y fariseos, y una más alegórica que es, por ejemplo, Filón, el judaísmo helenista, trataba de ver más símbolos en en los textos bíblicos. Ahora, eso después en el cristianismo entra, esos dos corrientes, y entonces en Antioquía se desarrolló más la escuela literal y en Alejandría la escuela alegórica, digamos hablando de la antigüedad. Llegamos a la Edad Media y podemos hablar de cuatro sentidos o vías de interpretación, que era la literal, la alegórica, que es darle otro sentido, por eso alegórica viene de alos, que significa otro en griego. El sentido moral, que es muy parecido a lo que hace hoy en día cualquier predicador al hacer aplicaciones y encontrar una aplicación moral, ¿sí? De cualquier texto. Eso es una interpretación. Y anagógica, que tiene que ver con lo que se espera del futuro. Bueno, esos son los cuatro sentidos que se usaban en la Edad Media. Después, pues, en la Reforma se resalta un poco más el sentido literal, pero no se abandonan los otros sentidos del todo. O sea, sí hay un énfasis más en lo literal. Y después, cuando llega la Edad Moderna, digamos, surge lo que ya vimos hace 8 días eh, con Catherine acerca de la teología liberal, y se dice que
los textos solamente tienen un sentido. ¿Cuál sentido? El sentido de el escritor y la audiencia. Es decir, se niega el sentido alegórico, moral, anagógico, solamente el literal. Y lo digo que, o sea, digo que esto es lo que creen y lo que creyeron digamos, los teólogos liberales y formaron ellos un tipo de hermenéutica que se llama eh, histórico-crítica, histórico-crítica, la crítica. Mientras que una reacción a eso fue el fundamentalismo que forjaron, digamos, otro tipo de hermenéutica llamado gramático-histórica. Eh, pero juntos siguieron creyendo que solamente había un texto, una forma de ver el texto que era el literal. Pero ya en el siglo XX, finalmente se empieza a volver otra vez a creer que hay varios sentidos en la Biblia y entonces se habla de polisemia textual. Es decir, los textos son polisémicos, los textos pueden tener varios sentidos, pero claro, no en el mismo sentido como en la Edad Media, sino en otra forma. Entonces, para finalizar, y ahorita ya damos tiempo para sus preguntas y comentarios, podemos dividir en tres tipos de hermenéuticas actualmente. Entonces, las primeras son hermenéuticas centradas en el lector, es decir, ver la Biblia como un espejo. Entonces, ahí está la hermenéutica alegórica, la hermenéutica moral, la hermenéutica anagógica, la hermenéutica teológica, empírica, existencial, feminista, de la liberación, postcolonial, ecológica, psicológica, semiótica, ¿sí? Y cada uno de estos tiene sus métodos. Otro tipo de hermenéuticas son las que están centradas en el texto, por ejemplo, la hermenéutica literal, que hoy en día normalmente el método gramático histórico es el que lo usa, pero también se habla de hermenéutica narrativa, estructuralista, canónica, retórica y narratológica. Y finalmente, que estas son hermenéuticas como apreciar la Biblia, como apreciar un cuadro. Y hermenéuticas ante el texto, es decir, ver la Biblia como una ventana del pasado. Entonces están los métodos histórico-críticos. Aquí parece que son menos, pero en realidad hay muchos porque está digamos, la crítica textual, la crítica histórica, la crítica de las formas, la crítica de las tradiciones. Bueno, está la hermenéutica sociológica, hermenéutica cultural, tratar de entender el contexto sociológico, histórico o sociocientífico de la época en que se escriben los textos. Y entonces son como lentes, ¿sí? Son como lentes que nosotros usamos para ver la Biblia y que son complementarios. Entonces nosotros necesitamos de los tres, nosotros necesitamos entender el texto como es, su gramática, ¿sí? Pero también entender qué es lo que estaba sucediendo en el contexto cultural, histórico, y no solamente verlo, o sea, si nos centramos ahí y no nos centramos en el lector, pues la Biblia se convierte como una reliquia del pasado. Entonces nosotros necesitamos también las hermenéuticas centradas en el lector para aplicar todo esto a nuestros días. Bien, entonces, no sé si hay preguntas, comentarios. eh, Adelante, el tiempo es de ustedes. Glenda. Hermana Glenda. Sí, buenas noches a todos. Pues yo me puse a investigar un poquito, ¿no? Y entonces conseguí esto que me pareció muy interesante sobre qué es el acto hermenéutico. Entonces dice así, este se centra en la interpretación del contexto, la intención del autor y la interacción entre el texto y el lector. La hermenéutica se basa en la premisa de que la comprensión no es un proceso lineal, sino circular, donde el significado se construye a través de la interacción entre las partes y el todo. Entonces, mientras Arlington explicaba lo de los cuadros,
pues me pareció muy interesante porque sí, nos hacemos una parte de ese todo cuando observamos un cuadro y nos hacemos todas esas preguntas y tratamos de adivinar qué fue lo que quiso decir el autor, al igual que cuando estudiamos la palabra. Entonces, lo de los cuadros, pues sí, me pareció un ejemplo maravilloso para poderlo explicar. Gracias, hermana Glenda. Sí, sí. Digamos, es muy importante algo que llaman los que estudian esto, el establecer un puente hermenéutico, que es eso que decía Glenda. Eh, el puente hermenéutico es ver qué significaba el texto en su contexto, qué dice el texto y cómo salto a nuestros días, cómo salto y por qué es importante para nosotros. Y entonces ahí entra otro tema, que claro, eso vendría para otra clase, hablar de lo que han llamado el círculo hermenéutico o la espiral hermenéutica, más bien también hoy en día le llaman, que tiene que ver con el hecho de que, bueno, la Biblia fue escrita en una época para una audiencia, pero de ahí nosotros llegamos a nuestra época y nosotros entendemos algo para nosotros, o sea, lo aplicamos a nosotros, pero ese entendimiento nos lleva después a volver a ver el texto con otros ojos. Y entonces otra vez vamos al texto, pero entonces ahora lo entendemos o lo interpretamos otra vez y ese nuevo entendimiento nos trae otra vez a nuestra época. O sea, es un círculo que, bueno, después vale la pena explorarlo, pero tiene razón, hermana Glenda. ¿Quién más quiere? Yo quería decir algo. Adelante. Bueno, la hermenéutica es la que nos da este dinamismo, ¿no?, entre los textos, por eso que es importante siempre considerarla. Pensaba yo un poco hace tiempo, ¿te acuerdas que yo tenía una página que era Enfócate en Facebook? Y yo escribí algo hace tiempo y lo quiero compartir con ustedes cortito. Ay, Y me recordó mucho porque cuando comenzamos la hermenéutica, en la historia del cristianismo especialmente, en los primeros siglos, y con las escuelas que tú estabas compartiendo, Alejandría, etcétera, o estas diferencias entre lo literario y lo alegórico, también surgieron algunas problemáticas frente al fundamentalismo, especialmente, ¿no?, con esto del texto mantenerlo tan rígido. Y surge uno de los padres de la iglesia, que es Nacianceno, Gregorio Nacianceno, y él dice que la Biblia crece con sus lectores, allá por el siglo IV. Y tenía razón, porque los textos sagrados fueron escritos en un determinado momento histórico, desde determinadas categorías lingüísticas, desde un marco cultural, filosófico, político, religioso, distinto a nuestra actualidad. Y la forma de superar esa distancia y darle vida a un texto antiguo como podría ser la Biblia es con la hermenéutica, ya que esta herramienta es la que nos permite establecer este diálogo entre los textos, los acontecimientos del pasado, la realidad histórica, y relacionarlo con lo que nosotros estamos viviendo también. Y, y eso es lo que nos ha sido legado también a través de la historia del cristianismo, por eso que es importante mantener también y conocer la historia, ver los tipos de interpretación que hemos estado llevando. Por ejemplo, si nosotros estudiáramos a Tomás de Aquino, que hace estas interpretaciones, ¿no?, del cristianismo desde su filosofía, usando a Aristóteles o si vemos a Buenaventura, que usa a Agustín, como que todo este legado también forma parte de lo que hay que considerar cuando vemos las distintas interpretaciones y también al hacer hermenéutica, que es importante tener este legado histórico que nosotros hemos tratado de mantener o de conocer un poco más en este tiempo. Así que es una forma también de mantener el dinamismo del texto bíblico y viendo, como bien tú decías, todas las perspectivas que podemos tomar para hacer esta interpretación. Eso. gracias, sí, muchísimas gracias. Y es que cada persona en cada época y en cada lugar se acerca de una manera diferente al texto porque tiene diferentes intereses. Por ejemplo, hoy en día vivimos en un mundo globalizado.
algo como un mundo globalizado era totalmente impensable en el primer siglo o en los tiempos bíblicos. Y es muy diferente el tipo de preguntas que nosotros necesitamos respondernos en la Biblia que el tipo de preguntas que se hacían en otras épocas. Eh, digamos, por ejemplo, ahora surge transhumanismo y cosas así, clonación. Entonces, por ejemplo, hoy en día nosotros nos preguntamos, bueno, ¿una persona clonada tiene alma? Por ejemplo, si se clona un ser humano, ¿tiene alma? Ese tipo de preguntas nadie se las hizo hace mucho, o sea, a través de los siglos porque eso no existía, ni tampoco se lo hacen en los tiempos bíblicos. Ahora nosotros podemos llegar a la Biblia con esa pregunta, tratar de establecer una antropología, o sea, una doctrina del hombre, y de pronto llegar y dar una respuesta a transhumanismo, a clonación, a inteligencia artificial, o sea, muchas cosas que ahorita estamos viviendo, un mundo globalizado, que no era del interés de otras épocas, pero como veremos, por ejemplo, espero cuando veamos Patrística, nos daremos cuenta del tipo de cosas y preguntas que se estaban haciendo ellos en su tiempo. Era, por ejemplo, quién era Dios, cómo, cuáles son las naturalezas de Cristo, y unas preguntas que a veces nosotros ni siquiera estaríamos pensando porque nosotros vivimos en otra época. Entonces, todos siempre estamos contextualizando la Biblia. Todos necesitamos hacerlo y necesitamos los tres enfoques. ¿Quién más quiere comentar, preguntar? Hay una pregunta en el chat, dice, que es de Max, dice, entonces la hermenéutica de que la Biblia se interpreta a ella misma y que un versículo no anula a otro, ¿quedaron descartados? No, 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 no es que queden descartados. Lo que pasa es que hay que entender ese tipo de principios y reglas están obedeciendo a una forma de pensar. En este caso, tiene que ver con lo que se llama exégesis canónica o hermenéutica canónica, de pensar que la Biblia no es una colección de libros que no tienen uno que ver con otro, sino que todos están formando un solo libro divinamente inspirado y que si Dios, estamos presuponiendo, por ejemplo, que si Dios no se contradice, pues entonces tenemos que lo que Dios dice en un texto no puede contradecir otro y por lo tanto la Biblia no se contradice si Dios inspiró los dos textos, por ejemplo, ¿sí? Que es un poco diferente a lo que diría el teólogo liberal, que diría, pues la Biblia no es inspirada, un autor no tiene que coincidir con el otro y por lo tanto no tengo que la necesidad de interpretar un texto con por medio de otro texto, ¿no? Entonces, observen que las presuposiciones con las que partimos nosotros son diferentes a las de un teólogo liberal. Y son preguntas diversas que se le hace a un texto que son válidas. La hermana Glenda está levantando la mano. Hermana. Sí, gracias. Con respecto a lo que comentaba Arlington sobre que cada vez que uno ve un cuadro, ve una canción, etcétera, se va uno como actualizando a los momentos, ¿no? Entonces, hablando bíblicamente, podemos decir, como dice, como enseña la palabra, como habla Jesús con la samaritana, o sea, si tomas del agua que yo doy, nunca más tendrás sed. Eso nos refleja a nosotros que la palabra de Dios es palabra viva. Toda la palabra es viva. Por eso cada vez que la leemos, nos enseña algo diferente, porque la palabra, toda ella, es viva. Ajá. Y con respecto a lo de que si la Biblia se interpreta a sí misma y todo eso, eso está clarísimo en lo que son las tres reglas que yo conseguí sobre la hermenéutica bíblica, que dice que el sentido literal de la escritura debe gobernar siempre, que se debe permitir que la Biblia defina su propio lenguaje figurado y que el contexto es totalmente importante, muy importante para definir las palabras e interpretar los pasajes. Gracias, hermana Glenda. Sí, pues esa interpretación que das de la mujer samaritana, pues
es viendo la Biblia como un espejo, ¿no? Eh, pero no es el único enfoque, ¿no? Entonces, sí, hay muchos que, digamos, en el evangelicalismo actual, muchos dicen el literal está por encima de todos. Y en cierta manera, pues tiene un sentido, porque no se puede hacer una alegoría buena sin un sentido literal correcto. Y de hecho eso es lo que decía Orígenes en su y ojalá veamos Orígenes en patrística, porque Orígenes, aunque es el padre de la escuela, digamos, alegórica, él siempre mantuvo el sentido literal en mucha estima. Sin embargo, hay que evitar pensar que el sentido literal es el único, ¿no? Hermano Kevin, creo que tiene la mano levantada. Pero parece que se le cayó el internet. ¿Se me escucha bien? Sí, ahora recién se te escucha. ¿Se me escucha o no se me escucha? Es que Perfectísimo. yo creo que si apagas la Si, cámara, a si lo mejor hacemos te una escuchamos búsqueda mejor rápida porque en como que tienes Google, el internet un poco. A ver, ok, habla. ¿se me Ahí escucha mejor? sí, mucho mejor. Sí. A Jesús en cada donde ha llegado el Evangelio. Hay una en particular, la de Japón. Me hablo de una representación pictórica, que literalmente es un japonés, poniendo los japonés, tal cual. Es en No, cada pasaje, por ejemplo. Kevin, no se te escucha bien. Jesús No se con una escucha, pintura clásica de su cultura. Como que hay una. ¿Eh? ¿No se me Kevin, escucha? no, se te corta a ratos. Sí. Mejor. Ok, por texto nos va a escribir Kevin. ¿Quién más quiere participar, comentar, preguntar? Y ya nos quedan los últimos minutos, porque ya nos pasamos como 40 minutos. Yo, ¿me escucho? Adelante, Atalia. Bueno, sí, hace unos meses también tomé una clase de hermenéutica. Bueno, más bien era exégesis, pero tocaron un poquito de la hermenéutica y habló sobre lo que tú dijiste, de por qué existe pues, la hermenéutica, que él, el hermano, pues lo enseñó como el arte de la interpretación, que pues no garantiza el primer sentido, y la hermenéutica tiene dos características. Una es la precomprensión, que el intérprete condiciona el texto a su estructura mental, o el enriquecimiento del sentido, que en toda interpretación inventamos nuevos sentidos o lo alegorizamos, ¿no? ¿A qué se debe esto? A las tres muertes literarias. ¿Cuáles son? Una, la muerte del escritor del texto, del emisor. Dos, la desaparición de los destinatarios del texto. O tres, que desaparece el contexto entre el emisor y el receptor. Entonces, eso hace que el texto sea huérfano y esté disponible a muchas interpretaciones, y que muchas veces hace que salgan nuevas herejías, ¿no? Sí, herejías. Entonces, para tener cuidado con esto, dice que todos los temas deben ser filtrados por Jesucristo y en consenso con toda la escritura y lo que dijo Jesús. Un ejemplo que nos dio es, por ejemplo, el matrimonio. En el Antiguo Testamento miramos la poligamia. Entonces, cuando llega con Jesús, ¿qué dice? No, monogamia, solamente una mujer. O cuando enseña de no matarás, ya con Jesús dice, pues no es tan literal de matar. Si tú ya estás odiando a alguien, ya estás matando. Entonces, para no confundirnos o crear nuevas herejías o nuevos temas, mis gatitos aquí andan molestando. Pues todos los temas deben estar filtrados por lo que dijo el Señor Jesucristo. Y a lo que dices, hermenéutica literal, ¿te refieres a la exégesis? ¿O ese es otro tema? Gracias. Bueno, lo primero que mencionaste, esto de la muerte del autor, básicamente hermenéutica filosófica que habla Ricoeur,
que básicamente es lo que yo expliqué en los métodos centrados en el texto. O sea, digamos, para aquellos que es un enfoque muy posmoderno de ver el texto simplemente por el texto sin importar si eso tiene que hablarnos a nosotros, sin importar el autor, el texto ya es vivo en sí mismo. Pero claro, es solamente uno de los enfoques, yo sí creo que el texto nos habla a nosotros y también es importante el contexto histórico, cultural, quién escribió, etcétera. Eh, Cuando hablo de, de hermenéutica literal, es qué es lo que estaba en mente del autor y qué pudo haber entendido la audiencia, entendida desde lo que está escrito simplemente, no desde la especulación, sino de lo que está escrito propiamente. Entonces, eso es hermenéutica literal, lo que pudo estar en la mente del autor, que pudo entender la audiencia de una forma clara. Hablaste de más cosas, pero no recuerdo qué más, entonces eso es lo que recuerdo. No sé si hay alguien más o Atalia quiere decir algo más. No, yo creo que si tienen más preguntas, que las escriban en el grupo por, por la hora, ¿no? Ya varios se fueron, entonces, a no ser que alguien tenga una última pregunta, y lo demás lo podemos dejar para hacerlo en el grupo. O si tú puedes hacer una conclusión, Arlington. Ok, pues muchas gracias. Pues esto es una introducción nada más. Es un poco diferente a lo que se enseña porque casi siempre en un seminario te van a dar, si es evangélico, digamos, te van a dar una lista de normas u otros se van ya como al punto de lo filosófico nada más y no les interesa de pronto la exégesis. Eh, sí, Atalia, ya me recuerdo, lo que hablabas era de hermenéutica cristocéntrica, o sea, de interpretarlo a la luz de la nueva revelación. Eso es parte de nuestra fe protestante, eh, porque hay otros que pueden leer el texto sin ese énfasis de verlo filtrado por medio de Cristo. Lo que hay que entender es que sí, la hermenéutica ha cambiado, pero se ha enriquecido. Eh, los textos pueden tener varios significados que son complementarios de una sola verdad, porque aquí tampoco vamos a hablar de relativismo. Entonces, no es que en un sentido el texto, o sea, como que si hubiera varias verdades, sino que es la misma verdad vista desde diversos ángulos. De eso se trata la hermenéutica, de eso, qué significa, cuáles son los métodos, cuáles son los lentes con los que vemos el texto y sobre todo que seamos conscientes de las ideas con las que vamos al texto porque no hay persona ninguna que va a un texto como si su mente no tuviera preconceptos. Todos vamos con ideas preconcebidas al texto. La pregunta es si esas ideas son correctas o no. Bien, muchísimas gracias a todos. Ya es tarde para muchos, pero gracias por la oportunidad y hasta una próxima. Gracias, Arlington, por acompañarnos. Estuvo muy interesante. Creo que todos aprendimos. Y gracias a todos los que nos acompañaron. El Señor les bendiga. Y vamos a volver a invitar a Arlington otra oportunidad. La próxima semana nos seguimos con hermenéutica por si acaso, pero podemos hacer un día una clase especial. La próxima semana empezamos con patrística, introducción a la patrística, así que sigan todos invitados. Señor les bendiga. Chao, buenas noches. Bye, chao. Chao. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches. Chao, buenas noches. De las mejores Hermosa clases. enseñanza. El Señor les bendiga.